Las flores del funeral apenas se habían marchitado cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Era un martes por la mañana, 3 semanas después de haber enterrado a mi esposa Patricia, y yo estaba en la cocina viendo cómo el vapor se elevaba de mi café intacto. La taza de cerámica, esa que decía «el mejor abuelo del mundo» y que mi nieto Mateo me había regalado años atrás, se sentía extraña ahora entre mis manos. Todo se sentía extraño. La casa, mi reflejo en el espejo del pasillo, e incluso mi propia voz cuando contesté las incesantes llamadas de mis hijos. «Papá, tenemos que hablar sobre la casa». La voz de Héctor tenía ese tono familiar de impaciencia apenas contenida, el mismo que usaba cuando era adolescente para pedirme dinero. La única diferencia era que ahora, a sus 32 años, no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Dejé la taza sobre la mesa sin haber tomado ni un sorbo. «Buenos días para ti también, Héctor. No empieces, papá. Lorena y yo hemos estado hablando sobre su situación y, francamente, no es sostenible. Esta casa es demasiado grande para usted solo. Los pagos de la hipoteca. No hay hipoteca». Las palabras salieron secas, directas. Patricia había pagado todo hacía 5 años. Pero nunca se lo mencioné a mis hijos. Ellos asumían que todavía había una deuda, y yo dejé que lo pensaran. Hubo un silencio. Luego esa risa seca y burlona, la misma que había heredado de mí, aunque yo la usaba con afecto. Héctor la esgrimía como un arma. «Papá, por favor. La pensión de mamá apenas cubre sus medicamentos. Todos sabemos las dificultades económicas por las que está pasando». Caminé hacia la ventana sobre el fregadero, mirando el jardín que Patricia y yo habíamos cuidado durante 23 años. Los rosales necesitaban poda. El huerto de hierbas aromáticas estaba todo crecido. Tareas que antes nos traían alegría ahora eran monumentos a todo lo que había perdido. «Su preocupación me conmueve», dije, mientras mi reflejo en la ventana me devolvía la mirada. Cabello gris que necesitaba tinte, arrugas que se habían profundizado en el último mes, 63 años de vida grabados en líneas que aún me sorprenden en los espejos. «No sea dramático. Lorena está de acuerdo conmigo. Creemos que debería considerar mudarse con uno de nosotros. Lorena está de acuerdo». Mi hija no me había llamado desde el funeral. No había contestado cuando la llamé. ¿Y cuándo exactamente compartió Lorena esta opinión? Otro silencio. Casi podía ver a Héctor pasándose la mano por su cabello ralo, un gesto que había copiado de mí. Tuvimos una cena familiar anoche para discutir sus opciones. Mis opciones. Como si yo fuera un problema a resolver en lugar de una persona que necesitaba apoyo. Ya veo. Abrí el refrigerador, mirando los recipientes con guisados y empanadas que los vecinos bien intencionados me habían traído, pero que yo ni siquiera había tocado. ¿Y estas opciones incluyen vender mi casa? Sería lo más sensato financieramente. Podría ayudarnos a Lorena y a mí con el pago inicial de nuestra casa adosada. Estamos viendo un lugar en esa zona residencial exclusiva, y a Lorena le vendría bien algo de ayuda con la matrícula universitaria de Mateo. Es una situación donde todos ganamos. Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. Todos ganamos. Papá, sabe que no quise decir eso así, pero lo había dicho exactamente así. Héctor siempre había sido transparente en su egoísmo, incluso de niño. Era casi refrescante comparado con la manipulación sutil de Lorena, la forma en que ella había aprendido a pedir cosas indirectamente, haciéndome sentir culpable por no ofrecer algo que ella nunca pedía directamente. «¿Qué le dices a tu hermana sobre mis finanzas?», pregunté. «¿Solo la verdad? Que la pensión de mamá no es suficiente, que la casa es demasiado para que usted la maneje solo, que probablemente está pasando por más dificultades de las que muestra. La verdad». Como si él supiera algo sobre mi situación real. Como si alguno de ellos se hubiera molestado en preguntar sobre los negocios de Patricia, sobre las inversiones que había hecho, sobre la modesta herencia de mi madre que habíamos ahorrado e invertido a lo largo de los años. Pensé en la carpeta en el cajón del escritorio de Patricia, la que encontré mientras organizaba sus papeles. Estados de cuenta bancarios,
portafolios de inversión, la escritura de una pequeña casa de vacaciones en la costa que ella había comprado como sorpresa para nuestro retiro. Un lugar donde podamos ver el atardecer y tomar una cerveza sin que nadie nos pida nada, me había dicho, mostrándome las fotos solo 6 meses antes de su ataque al corazón. Lo pensaré, dije finalmente. Papá, no le estamos pidiendo que piense, le estamos diciendo lo que tiene que pasar. Lorena ya encontró un comprador. Su primo Gabriel trabaja en bienes raíces y tiene un cliente muy interesado. Oferta en efectivo, cierre rápido, debería empezar a empacar. Mi mano se apretó sobre el teléfono. ¿Encontraron un comprador para mi casa? Estamos tratando de ayudarlo, papá. Cuanto antes acepte que esta es la mejor solución para todos, más fácil será la transición. Transición. Como si el duelo fuera una fusión corporativa. Como si el desmantelamiento de 30 años de matrimonio pudiera reducirse a papeleo y márgenes de ganancia. ¿Y dónde se supone que voy a vivir durante esta transición? Bueno, eso es lo que queríamos discutir. Lorena tiene el sótano terminado, y con Mateo en la universidad la mayor parte del año, hay mucho espacio. Tendría su propia entrada, su propio baño. Sería perfecto. El sótano de Lorena. El mismo sótano que se inundaba cada primavera, donde guardaba las decoraciones navideñas y el equipo de ejercicio que nunca usaba. El mismo sótano al que fui relegado durante la cena familiar del año pasado, mientras los verdaderos adultos comían arriba. Qué generoso de parte de Lorena ofrecerlo. Ella está emocionada, de hecho. Piensa que podría ser bueno para ambos. Usted podría ayudar con Mateo cuando esté en casa de vacaciones. Tal vez cocinar un poco. Ya sabe cómo le cuesta a Lorena planificar las comidas. Por supuesto. A Lorena le costaba planificar las comidas de la misma manera que le costaba lavar la ropa, limpiar y recordar llamar a su padre. Pero era excelente delegando esas luchas a otras personas, principalmente al hombre que la había criado para ser autosuficiente. ¿Y tú, Héctor?, pregunté. ¿Cuál es tu papel en este arreglo? Lorena y yo nos encargaremos de la casa, obviamente, el papeleo, las negociaciones. Nos aseguraremos de que obtenga un precio justo. Justo. Casi me río. La definición de justicia de Héctor siempre había estado inclinada hacia su lado, como un juego de feria diseñado para separar a los tontos de su dinero. Necesito pensarlo, repetí. Papá, no hay nada que pensar. El cliente de Gabriel va en serio. Quieren cerrar el trato dentro de un mes. Un mes. Me daban un mes para desmantelar la vida que Patricia y yo habíamos construido juntos, para entregar la casa donde habíamos celebrado sus fiestas de cumpleaños y graduaciones, donde los habíamos cuidado durante sus enfermedades y crisis adolescentes. Dije que necesito pensarlo. Está bien, pero no tarde mucho. Las buenas oportunidades no esperan para siempre. La línea se cortó. Me quedé de pie en mi cocina, sosteniendo el teléfono, escuchando el repentino silencio que parecía resonar por toda la casa vacía. Afuera, el perro de un vecino ladró. La puerta de un auto se cerró de golpe. La vida continuaba a su ritmo normal mientras la mía se salía de control. Fui al escritorio de Patricia, donde ella había pagado facturas y planeado nuestro futuro durante más de 20 años. La carpeta seguía allí, escondida bajo viejas declaraciones de impuestos. La saqué y esparcí el contenido sobre la superficie de madera que habíamos comprado en una venta de garaje cuando Héctor todavía estaba en la secundaria. Estados de cuenta bancarios mostrando saldos que harían que los ojos de mis hijos se desorbitaran. Portafolios de inversión que habían resistido tormentas del mercado y salido fortalecidos. La escritura de la casa de vacaciones en la costa, con fotos de paredes blancas y una terraza con vista al océano. Patricia había sido una mujer tranquila, metódica en su planificación. Nunca presumió de dinero, nunca hizo alarde de nuestra seguridad. Deja que piensen que estamos luchando, me dijo una vez cuando Héctor pidió otro préstamo. Eso forja el carácter. En ese momento, pensé que estaba siendo cruel. Ahora lo entendía como sabiduría. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lorena. Papá, Héctor me contó lo de la casa. Sé que es difícil, pero es lo mejor.
Mateo está muy emocionado de tener al abuelo cerca. Ya quiero discutir los detalles. Mateo, mi nieto, que había pasado los veranos con Patricia y conmigo, que había aprendido a hornear galletas en esta cocina y a plantar tomates en este jardín, que me había llamado cada semana durante su primer semestre de universidad, nostálgico y abrumado, buscando consuelo en el abuelo que siempre tenía tiempo para sus historias. ¿Cuándo fue la última vez que Mateo me había llamado? 2 meses. 3. Revisé mi teléfono buscando mensajes recientes de mi nieto. Nada desde Navidad, cuando había enviado un mensaje grupal agradeciendo a todos por los regalos. Sin mensajes personales, sin peticiones de consejo, sin noticias sobre sus clases o su novia o sus planes para las vacaciones de primavera. El silencio se extendió a mi alrededor, pesado con la comprensión. Ya habían seguido adelante, todos ellos. La muerte de Patricia había sido un inconveniente que debía gestionarse, no una pérdida que debía llorarse en conjunto. Y yo era solo otro inconveniente, otro problema que requería una solución eficiente por parte de ellos. Cerré la carpeta y la devolví al cajón. Luego subí a mi habitación, al armario donde todavía colgaba la ropa de Patricia, aún conservando el leve aroma de su perfume. Bajé una maleta del estante superior. Era hora de empezar a empacar, pero no para lo que ellos esperaban. La oficina legal olía a cuero y papel viejo, un aroma que me recordaba al estudio de Patricia, pero que parecía infinitamente más poderoso. Me senté frente a la doctora Elena Vargas, la abogada familiar que Patricia había elegido años atrás. Una mujer astuta de unos 50 años con cabello plateado y ojos que no perdían detalle. Don Ricardo, debo decir que esto es extremadamente inusual. Elena extendió los documentos sobre su escritorio de caoba, cada página inmaculada y oficial. Su esposa fue muy específica sobre estas contingencias, pero nunca esperé que tuviéramos que implementarlas. Ajusté mi traje negro, el mismo que había usado para el funeral, y mantuve la voz firme. Patricia siempre decía que yo subestimaba la capacidad de la gente para el egoísmo. Empiezo a pensar que me estaba protegiendo de una verdad que yo no estaba listo para ver. Elena asintió, sus dedos trazando el borde de un documento. El fideicomiso que ella estableció le da a usted control total sobre todos los activos. Los hijos nunca fueron nombrados beneficiarios de las propiedades, solo de la póliza de seguro de vida. Todo lo demás, la casa, las inversiones, la propiedad en la costa, le pertenece enteramente a usted. Y ellos no saben sobre la propiedad en la costa. Según las instrucciones de Patricia, esa información solo debía compartirse con usted, y solo después del periodo inicial de 30 días tras su muerte. Elena se recostó en su silla. Parecía anticipar que sus hijos podrían presionarlo para tomar decisiones apresuradas. Presión. ¿Qué palabra tan educada para lo que Héctor había intentado? Pensé en su voz al teléfono ayer, exigiendo en lugar de pedir, tratándome como a un niño incompetente que no podía manejar sus propios asuntos. La venta de la casa que arreglaron, dije, puede ser cancelada. Usted es el único dueño. Ninguna venta puede proceder sin su firma. Si encontraron un comprador y están haciendo promesas, están operando bajo falsas suposiciones. La sonrisa de Elena fue sutil pero satisfecha. Patricia fue muy clara sobre proteger su autonomía. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo de ansiedad que había cargado desde la llamada de Héctor. ¿Y la propiedad en la costa? Totalmente pagada, legalmente suya. La compañía de administración que Patricia contrató envía informes mensuales. La casa ha sido mantenida y está lista para ser ocupada cuando usted desee. Cuando yo deseara. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había hablado de elección en lugar de obligación? Elena sacó otra carpeta. Hay una cosa más que Patricia quería que tuviera. Ella escribió esta carta para ser entregada a usted exactamente un mes después de su muerte. Hoy se cumple esa fecha. El sobre era de color crema, mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Patricia. Mis manos temblaban mientras lo abría, y su voz pareció llenar la oficina. Mi queridísimo Ricardo.
Si estás leyendo esto, significa que me he ido y estás lidiando con las consecuencias solo. Conozco a nuestros hijos, por mucho que los amemos, y sospecho que ya están circulando como buitres, convencidos de que saben qué es lo mejor para ti. No lo saben. No eres una carga que deba ser gestionada ni un problema que deba ser resuelto. Eres un hombre inteligente y capaz que crió a 2 hijos, apoyó a una esposa a través de sus cambios de carrera y manejó nuestro hogar con gracia y sabiduría durante más de 30 años. No dejes que te convenzan de lo contrario. El dinero y las propiedades son tuyos para hacer lo que desees. Consérvalos, véndelos, dónalos. La elección es tuya. Pero toma esa decisión basada en lo que tú quieres, no en lo que otros esperan de ti. Te vi sacrificar tus propios sueños durante décadas, siempre poniendo a nuestra familia primero. Ahora es tiempo de que te pongas a ti mismo primero. Ve a la costa si quieres. Viaja por el mundo. Escribe esa novela de la que siempre hablaste, lo que sea que te haga feliz. Los niños sobrevivirán sin tu sacrificio constante. De hecho, podrían incluso volverse más fuertes por ello. Con todo mi amor y fe en tu fortaleza, Patricia. PD. La llave de la casa de la costa está en el cajón de mi escritorio, detrás de la foto de nosotros en aquel pueblo colonial. Leí la carta 2 veces, mi visión nublándose. Patricia lo había sabido. Ella había visto lo que yo estaba demasiado cerca para reconocer, que mis hijos habían aprendido a ver mi amor como un recurso para ser explotado en lugar de un regalo para ser valorado. ¿Se encuentra bien? La voz de Elena era suave. Doblé la carta cuidadosamente. Estoy mejor de lo que he estado en semanas. ¿Qué necesito hacer para transferir la escritura de la casa a mi nombre? ¿Ya está a su nombre? Patricia eliminó a los hijos de todas las escrituras de propiedad hace 3 años. Después de que Héctor le pidiera ser codeudora en esa inversión del restaurante que fracasó. ¿El restaurante? Recordé las discusiones, la ira de Héctor cuando Patricia se negó a arriesgar nuestros ahorros de retiro en su negocio seguro. En ese momento, había pensado que Patricia estaba siendo dura. Ahora lo veía como algo sensato. Hay una cosa más, dijo Elena, sacando un sobre más pequeño. Patricia me pidió que le diera esta tarjeta bancaria y el PIN. Está conectada a una cuenta que abrió el año pasado. Ella la llamó su fondo de independencia. La tarjeta bancaria se sentía sólida en mi mano. ¿Cuánto? $50,000. Ella depositaba dinero cada mes, diciendo que era para cuando Ricardo finalmente decida vivir para sí mismo. $50,000. Dinero del que yo no sabía nada. Ahorrado de la pensión y dividendos de inversiones mientras yo manejaba cuidadosamente el presupuesto del hogar. Dinero destinado a darme libertad en lugar de seguridad. Salí de la oficina legal con una carpeta llena de documentos y una claridad que no había sentido desde antes del ataque al corazón de Patricia. La casa era mía. La casa de vacaciones en la costa era mía. Las inversiones eran mías. Y lo más importante, la elección de qué hacer con todo ello era solo mía. Mi teléfono sonó cuando llegué a mi auto. El nombre de Lorena en la pantalla. Papá, gracias a Dios que te encuentro. Quería discutir las renovaciones del sótano. Mi esposo conoce a un contratista que puede instalar una pequeña cocina para ti. Tal vez una entrada separada. Sería perfecto, tu propio apartamento. Desbloqueé el auto, pero no entré. Qué considerada. Sé que debes estar preocupado por el costo, pero Héctor y yo pensamos que podríamos deducirlo de las ganancias de la venta de la casa. Piénsalo como una inversión en tu comodidad. ¿Mi comodidad? No mi independencia o mi felicidad. Mi comodidad, como si fuera una mascota anciana siendo reubicada en cuartos más manejables. Lorena, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? Un silencio. ¿Qué quieres decir? Me refiero a una llamada donde no querías algo, donde preguntaras por mi día, mis sentimientos, mis planes, donde llamaras porque extrañabas hablar con tu padre. Papá, eso no es justo. He estado lidiando con los gastos universitarios de Mateo, y sabes lo loco que ha estado el trabajo.
Los gastos universitarios de Mateo. Me recargué contra mi auto, viendo a otras personas realizar sus tareas normales de jueves por la tarde. Cuéntame sobre los gastos de Mateo. Bueno, la matrícula es de $28,000 al año, más alojamiento, libros, cuotas de la hermandad. Lorena, he estado enviando $500 a Mateo cada mes desde que empezó la universidad hace 2 años. Eso es un total de $12,000. Silencio. Dinero que se suponía que ayudaría con sus gastos. Dinero que nunca mencionaste a Héctor cuando discutieron mis supuestas dificultades financieras. Papá, ese dinero ayuda, pero no cubre todo. ¿Le has dicho a Mateo que yo envío ese dinero? Otro silencio. Más largo esta vez. Él sabe que ayudas. ¿Sabe la cantidad? Sabe que viene de mi pensión, no de algún fondo universitario que Patricia dejó. No veo por qué esos detalles importan. Cerré los ojos, sintiendo que algo frío se asentaba en mi estómago. Él no lo sabe, ¿verdad? Él piensa que sus gastos universitarios están cubiertos por tu duro trabajo y sacrificio. No tiene idea de que su abuelo ha estado financiando su educación en secreto. Papá, estás haciendo esto más complicado de lo que necesita ser. ¿Lo estoy haciendo? ¿O finalmente estoy viendo lo simple que es en realidad? Colgué y entré en mi auto. Mis manos temblaban, pero no era de tristeza esta vez. Era de ira, una ira pura y limpia que se sentía como despertar de un sueño largo y confuso. En casa, fui directo al escritorio de Patricia y encontré la llave exactamente donde ella dijo que estaría. Era pequeña y de latón, unida a un llavero. Detrás de ella había una fotografía que yo había olvidado. Patricia y yo en aquel pueblo colonial histórico en nuestro 25º aniversario. Ambos riéndonos de algo que el fotógrafo había dicho. Me veía más joven en la foto, pero no por tener menos arrugas o menos canas. Me veía más joven porque me veía genuinamente feliz, despreocupado de una manera que no recordaba haber estado en los últimos años. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Héctor. Papá, Gabriel necesita una respuesta para mañana. Su cliente se está impacientando. No arruines esto para todos nosotros. No arruines esto para todos nosotros. Borré el mensaje sin responder y abrí mi computadora portátil. Me tomó 20 minutos encontrar el sitio web de la compañía de administración de propiedades y otros 10 minutos escribir un correo electrónico a Elena. Estimada doctora Vargas, soy Ricardo, el viudo de Patricia. Como sabe, Patricia compró una pequeña casa de vacaciones en la costa, y me gustaría usarla. Por favor, avíseme si necesita algo de mí. Planeo ir a la costa muy pronto, y me gustaría arreglar todo para quedarme en la casa por un periodo extendido. Gracias por su amabilidad y atención. Atentamente, Ricardo. Presioné enviar antes de poder dudar de mí mismo. Luego tomé la maleta que había bajado el día anterior y comencé a empacar mis cosas. Pero primero, abrí el viejo armario de Héctor y comencé a llenar cajas con sus viejos trofeos, papeles escolares y el guante de béisbol que Patricia le había comprado para su 10º cumpleaños. Todo lo que importaba de su tiempo en esta casa, cuidadosamente empacado y etiquetado. Estaba a la mitad de la habitación de Lorena cuando sonó mi teléfono. Un número de la costa norte. Señor Ricardo, soy Elena Vargas. Acabo de recibir su correo electrónico y lamento mucho su pérdida. Patricia hablaba de usted a menudo. Su voz era cálida de una manera que apretó mi pecho con una emoción inesperada. Gracias, doctora Vargas. Espero no ser una molestia, pero estoy pensando en ir a la costa muy pronto. Oh, para nada. La casa está lista. La reviso cada semana y el jardín está hermoso. Patricia estaría tan feliz de saber que usted viene. ¿Cuándo está pensando en llegar? Miré alrededor de la habitación de la infancia de Lorena, a las cajas de recuerdos que estaba empacando para hijos que me veían como un obstáculo para su herencia. La próxima semana, dije, me gustaría ir la próxima semana. El camión de mudanzas llegó a las 7 de la mañana. Exactamente cuando el auto de Héctor entraba en mi camino de entrada.
Observé desde la ventana de mi dormitorio cómo mi hijo se bajaba. Su rostro ya con la expresión de irritación apenas controlada que yo había aprendido a temer. Llevaba su traje de negocios, el azul marino que su esposa había elegido para sus entrevistas de trabajo, y portaba un maletín con lo que asumí eran los documentos de venta de la casa, justo a tiempo. Los encargados de la mudanza eran hombres eficientes y profesionales que habían llegado exactamente a la hora programada. Los había contratado para recoger las cajas cuidadosamente empacadas de las viejas habitaciones de Héctor y Lorena, junto con varios muebles que ellos decían querer algún día. El sillón reclinable de cuero de Patricia, el juego de comedor antiguo de mi madre, el piano que Lorena había rogado tener de niña y abandonó después de 6 meses de lecciones. Señor, ¿dónde quiere que entreguemos estas cajas? El líder del equipo, un hombre con rostro amable, consultó su portapapeles. ¿El primer juego va a la calle Arce, número 247? Dije, entregándole la dirección de Héctor escrita con letra cuidadosa. El segundo juego a la avenida Pinos, número 892. Toque el timbre y dígales que son regalos de Ricardo. Recuerdos que querrán atesorar. Él asintió profesionalmente, pero capté la leve sonrisa en la esquina de su boca. 20 años en el negocio de las mudanzas probablemente significaban que había visto muchas disputas familiares. El golpe seco de Héctor en la puerta interrumpió mis instrucciones. Abrí usando una camisa roja que Patricia siempre decía que resaltaba a mis ojos, con el cabello recién cortado, luciendo nada como el viudo en apuros que él esperaba manipular. Papá, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué hay un camión de mudanzas en la entrada? Buenos días, Héctor. Estoy haciendo que muevan algunas cosas. Él pasó junto a mí hacia el pasillo, sus ojos escaneando las cajas con su nombre en ellas. Estas son mis cosas de la infancia. ¿Por qué está empacando mis cosas? Pensé que las querrías. Los recuerdos son preciosos, ¿no crees? Su rostro enrojeció, un color que comenzó en su cuello y subió, la misma mirada que tenía de adolescente cuando lo atrapaban en una mentira. Papá, tenemos que hablar. El cliente de Gabriel está listo para hacer una oferta. Necesitamos su firma hoy. Cerré la puerta y me recargué en ella, viéndolo caminar de un lado a otro en mi entrada como un animal enjaulado. Héctor, siéntate. No quiero sentarme. Quiero saber por qué está actuando tan extraño. Primero, no me devuelve las llamadas por 3 días. Ahora hay un camión de mudanzas. ¡Siéntate! Algo en mi voz lo detuvo a mitad de la frase. Se sentó en el primer escalón de la escalera, aferrando el maletín en sus manos como un escudo. ¿A dónde le dijiste exactamente al cliente de Gabriel que iría el dinero de esta venta de la casa? Pregunté. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ¿les dijiste que el dinero se dividiría entre Lorena y tú? ¿Calculaste cuánto recibiría cada uno después de pagar esta misteriosa hipoteca por la que estás tan preocupado? La mandíbula de Héctor se tensó. Papá, no está pensando con claridad. El duelo puede nublar el juicio. Mi juicio es perfectamente claro, más claro de lo que ha sido en años. Caminé hacia el sillón reclinable de Patricia, el que los de la mudanza pronto llevarían a casa de Héctor, lo quisiera o no. Déjame preguntarte algo más. Cuando cenaste con Lorena para discutir mi situación, ¿alguno de ustedes preguntó cómo estaba manejando emocionalmente la muerte de Patricia? Por supuesto que nos importa. Preguntaron si estaba durmiendo, comiendo, si necesitaba a alguien con quien hablar o solo compañía. ¿Preguntaron qué podría querer hacer con mi vida ahora que estoy solo por primera vez en 30 años? Él me miró fijamente, el maletín arrugándose en su agarre. ¿O pasaron toda la cena calculando cuánto dinero podrían extraer de la muerte de su madre? Eso no es justo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de calculadora. Veamos. Si vendieras mi casa por la cantidad que Gabriel cotizó, $350,000, y la dividieras entre Lorena y tú después de los costos de cierre imaginarios, cada uno obtendría unos $160,000.
¿Estoy cerca? El color desapareció de su rostro. Eso pensé. Héctor, ¿sabes cuál es mi pago real de pensión mensual? Papá, no veo por qué. $4,200 cada mes, más los beneficios de retiro de Patricia y los dividendos de inversiones de los que no sabes nada. Dejé que los números se asentaran. Dime otra vez cómo no puedo permitirme mantener esta casa. Héctor se puso de pie abruptamente, el maletín cayendo al suelo. Usted nos mintió. Yo nunca mentí. Ustedes asumieron, y yo no corregí sus suposiciones. Hay una diferencia. Ustedes dejaron que pensaran que yo estaba luchando. Ustedes querían pensar que yo estaba luchando. Hacía más fácil justificar tratarme como un problema a resolver, en lugar de una persona que necesita apoyo. El motor del camión de mudanzas retumbó afuera. A través de la ventana pude ver a los hombres cargando el sillón de Patricia en la parte trasera. Papá, si no necesita el dinero, entonces, ¿por qué? Héctor se detuvo, su cerebro de negocios finalmente conectando. Nos está castigando. Les estoy dando exactamente lo que pidieron. Esto no es lo que pedimos. ¿No es así? Me pidieron que dejara mi casa. Me estoy mudando. Querían que mis pertenencias fueran distribuidas para que no fueran una carga. Las estoy distribuyendo. Recogí el maletín que él había dejado caer, mirando los documentos de venta con el membrete de la agencia de Gabriel. Querían manejar mis negocios por mí, pero Héctor, el problema es que estos no son sus negocios para manejar. Intentó agarrar el maletín, pero lo mantuve lejos de él. Papá, sea razonable. Podemos arreglar esto. Tal vez no necesite mudarse al sótano de Lorena. Podemos buscarle un apartamento bonito, algo más manejable. ¿Más manejable para quién? La pregunta colgó entre nosotros como una cuchilla. La boca de Héctor se abrió y cerró, buscando palabras que no lo incriminaran más. Mi teléfono sonó. El nombre de Lorena iluminó la pantalla. «Contesta», dije. «Ponlo en altavoz». Héctor sacudió la cabeza, pero contesté de todos modos y activé el altavoz. ¿Qué demonios pasa? Hay un camión de mudanzas en mi casa, y 2 hombres están tratando de entregar un piano que no tengo dónde poner. Hola, Lorena. El piano que rogaste tener cuando tenías 8 años. Pensé que lo querrías de vuelta. No lo quiero de vuelta. No tengo espacio para un piano, y Héctor me llamó con una idea loca de que no vas a vender la casa. Silencio al otro lado. ¿Qué quieres decir con que no se va a vender? Quiero decir exactamente eso. Esta es mi casa. Patricia me la dejó a mí. No la voy a vender. Pero Héctor dijo que no podías pagarla. Héctor estaba equivocado sobre muchas cosas. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Lorena habló de nuevo, su voz tenía ese filo agudo que recordaba de sus años de adolescencia. Papá, no sé qué juego crees que estás jugando, pero hay gente contando con esta venta. Ya hablé con Mateo sobre que tenga una habitación en mi casa cuando te mudes. ¿Mateo? Miré a Héctor, cuyo rostro había palidecido. Cuéntame sobre Mateo. Ay, ¿qué pasa con él? ¿Cuándo fue la última vez que me llamó? Yo no llevo la cuenta de las llamadas de Mateo. La última vez que me llamó fue el 15 de diciembre, durante las vacaciones de Navidad. Quería saber si le enviaría dinero para un viaje de vacaciones de primavera. Caminé hacia la ventana, viendo a los de la mudanza asegurar el sillón de Patricia. No preguntó cómo estaba, no mencionó extrañar a su abuela, solo necesitaba dinero. Papá, Mateo es un estudiante universitario. Son egocéntricos a esa edad. ¿Lo es? ¿O aprendió, viendo a su madre, que los abuelos existen para proveer apoyo financiero sin esperar conexión emocional a cambio? Eso no es. ¿No es así, Lorena? ¿Cuánto dinero le he enviado a Mateo en los últimos 2 años? Sin respuesta. $12,000, 500 al mes, directamente a su cuenta. Dinero que nunca le mencionaste a Héctor cuando afirmaste que yo estaba luchando económicamente. Dinero que Mateo aparentemente cree que viene de tu sacrificio, no del mío. Héctor me miraba ahora, con la boca ligeramente abierta.
Usted ha estado enviando dinero a Mateo cada mes desde que empezó la universidad. Porque amo a mi nieto y quiero que tenga éxito. Me giré desde la ventana para enfrentarlos a ambos, a Héctor en persona, a Lorena a través del teléfono. Pero el amor no se supone que sea invisible. El apoyo no se supone que sea secreto. ¿Cuándo decidió mi familia que mis contribuciones solo importaban cuando estaban ocultas? La voz de Lorena salió por el altavoz, más baja ahora. Papá, nunca quisimos... Sí, sí quisieron. Querían exactamente esto. Querían mis recursos sin mi presencia, mi dinero sin mis opiniones, mi cumplimiento sin mi autonomía. Colgué y miré a Héctor. El camión de mudanzas estará en tu casa en 30 minutos. Sugiero que hagas espacio para tus recuerdos de la infancia. Papá, por favor, podemos arreglar esto. ¿Cómo? La pregunta lo detuvo por completo. Podía verlo buscando las palabras correctas, la frase mágica que restauraría su acceso a mis recursos sin requerir respeto o una relación genuina. Podríamos tener cenas familiares. Hablar de lo que usted realmente quiere. Lo que yo realmente quiero. Me reí, sorprendiéndome a mí mismo con el sonido. Héctor, lo que realmente quiero es pasar el resto de mi vida rodeado de gente que me vea como algo más que una fuente de fondos de emergencia. Lo que quiero es despertar en la mañana sin preguntarme cuál de mis hijos llamará con la mano extendida. Lo que quiero es que extrañen mi compañía, no que lloren mi dinero. El motor del camión de mudanzas arrancó afuera. Héctor se puso de pie, con los documentos de negocios esparcidos a sus pies. ¿A dónde va? Sonreí, la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. A un lugar pacífico. Héctor se agachó para recoger los papeles, sus movimientos apresurados y desesperados. Papá, no puede simplemente desaparecer. Somos su familia. ¿Lo son? Él me miró desde el piso, y por un momento vi al niño pequeño que solía subirse a mi regazo después de tener pesadillas, que necesitaba curitas para las rodillas raspadas e historias para ahuyentar la oscuridad. Luego se enderezó, y el momento pasó. ¿Cuándo volverá? Abrí la puerta principal, dejando entrar la luz de la mañana y el sonido del camión de mudanzas alejándose. Yo les avisaré. El vuelo hacia el norte fue de 2 horas de claridad cristalina. Me senté en el asiento de la ventana que Patricia siempre prefería, viendo la costa aparecer debajo de nosotros como una vasta promesa. El hombre a mi lado, un empresario que visitaba clientes, intentó entablar conversación durante el despegue, pero algo en mi expresión debió disuadirlo. No estaba listo para charlas triviales, ni para la intimidad casual de las confesiones de avión. Estaba demasiado ocupado saboreando el silencio de mi teléfono. Durante 3 días después de que Héctor salió de mi casa, llamaron incesantemente. Héctor, Lorena, incluso el esposo de Lorena, que nunca me había llamado independientemente en los 5 años que llevaba casado con mi hija. Los mensajes de voz empezaron siendo de disculpa y se volvieron cada vez más desesperados. Papá, creo que hubo un malentendido. Don Ricardo, soy Frank. Héctor está muy alterado y creo que si pudiéramos hablar. Papá, Mateo está haciendo preguntas sobre el dinero y no sé qué decirle. Bien, papá. ¿Quieres jugar? 2 pueden jugar ese juego. No esperes que vayamos corriendo cuando te des cuenta de lo solo que estás. Ese último mensaje de Lorena había cristalizado algo esencial. La amenaza estaba destinada a herirme. La sugerencia de que volvería arrastrándome, rogando por su afecto condicional. En cambio, se sintió como una liberación. Había apagado mi teléfono esa noche, y no lo había vuelto a encender desde entonces. La agente de renta de autos en el aeropuerto principal era una joven de ojos amables que me entregó las llaves con eficiencia profesional. ¿Visitando la costa, señor? Empezando de nuevo, dije. Ella sonrió, la primera sonrisa genuina que recibía de alguien menor de 40 años en meses. Es hermoso en esta época del año, perfecto para nuevos comienzos. La administradora de la propiedad,
La señora Carmen me estaba esperando en la casa exactamente como había prometido. Era una mujer robusta de unos 60 años, con cabello castaño canoso y ojos que se arrugaban con calidez cuando sonreía. Sostenía un pequeño portapapeles con mi información y un juego de llaves. «Señor Ricardo, bienvenido a la costa». Me estrechó la mano firmemente. «Lamento mucho su pérdida. Patricia hablaba de usted a menudo cuando venía a revisar la casa. Su voz era cálida de una manera que apretó mi pecho con una emoción inesperada. Gracias, señora Carmen. Espero no ser una molestia, pero estoy planeando quedarme por un período extendido». «Oh, para nada. La casa está lista. La he estado manteniendo exactamente como Patricia pidió, y llené el refrigerador con lo básico. El jardín está creciendo hermosamente. A ella le hubiera encantado verlo esta primavera». Mientras caminábamos por el sendero de piedra, ella charlaba sobre el vecindario, las tiendas locales, el jardín comunitario donde varios vecinos habían estado preguntando por mí. Patricia estaba tan emocionada con este lugar, dijo Carmen mientras abría la puerta principal. Me llamaba cada pocas semanas con ideas para mejoras. A mi Ricardo le encantará el taller, decía. Finalmente tendrá espacio para construir esas casas para pájaros de las que siempre habla. Apreté los labios sin confiar en mi voz. Patricia había hablado de mí aquí, en este lugar que yo nunca había visto, a esta mujer que nunca había conocido. Ella había imaginado un futuro para nosotros que la muerte había robado. Pero de alguna manera, sus palabras lo hacían sentir real de nuevo. La casa me dejó sin aliento. Era más pequeña que nuestra casa allá en la ciudad, pero perfectamente proporcionada, con tejas desgastadas por el clima y marcos blancos que atrapaban la luz de la tarde. Rosas de playa se derramaban sobre la cerca en explosiones de rosa y blanco, y un pequeño huerto mostraba los primeros brotes verdes de la primavera. «Es hermoso», susurré. «Patricia eligió bien», dijo Carmen, sosteniendo la puerta abierta para mí. «Venga, déjeme mostrarle». El interior era fresco y luminoso, con pisos de madera y ventanas que enmarcaban vistas de dunas y el océano distante. Los muebles eran sencillos pero cómodos. Un sofá azul marino, una mesa de comedor de pino, estanterías empotradas esperando ser llenadas. En la cocina, sartenes de hierro fundido colgaban de ganchos, y las encimeras eran de madera maciza que Patricia claramente había elegido con cuidado. «El taller está atrás», dijo Carmen, abriendo la puerta de la cocina para mostrarme un pequeño edificio anidado entre arbustos. Patricia hizo que instalaran electricidad para herramientas eléctricas. Dijo que usted había estado hablando de carpintería durante años. Miré el taller, otra pieza del futuro que Patricia había planeado para nosotros. Ella pensó en todo. Ella lo amaba mucho, dijo Carmen simplemente. Decía que usted merecía un lugar donde pudiera simplemente ser usted mismo. Después de que ella se fue, me quedé solo en mi cocina de la costa y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Desempaqué lentamente. Colgué mi ropa en el armario del dormitorio. Coloqué la fotografía de Patricia en la mesita de noche. Arreglé mis artículos de tocador en el baño, con su tina clásica y ventana frente a las dunas. Cada acción se sentía deliberada, significativa, de una manera que empacar cajas para Héctor y Lorena no lo había sido. Cuando el sol comenzó a ponerse, me serví una copa de vino de la botella que Carmen había dejado y salí a la pequeña terraza. El océano era visible a través de la hierba de las dunas, pintado en tonos de oro y naranja por la luz moribunda. Las gaviotas llamaban a lo lejos, y el sonido de las olas creaba un ritmo que parecía coincidir con el latido de mi corazón. Mi teléfono olvidado en mi chaqueta comenzó a sonar. Consideré ignorarlo. Había evitado exitosamente todo contacto durante 4 días, pero algo me hizo revisar el identificador de llamadas. Mateo, mi nieto, llamando por primera vez desde Navidad. Contesté al cuarto timbre. ¿Abuelo? ¡Ay, Dios mío, finalmente! He estado tratando de llamarte por días.
Su voz sonaba diferente, no con la arrogancia casual a la que me había acostumbrado, sino algo más agudo, más enfocado. Hola, Mateo. Abuelo, ¿dónde estás? Mamá no me dice nada excepto que tuviste una especie de pelea con ella y con el tío Héctor, y ahora has desaparecido y hay todo este drama raro sobre una venta de la casa que no sucedió. Mateo, más despacio. No puedo ir más despacio. Estoy furioso. ¿Sabes lo que descubrí? ¿Sabes lo que mamá me dijo ayer? Me senté en una de las sillas de la terraza, viendo la luz desaparecer del cielo. ¿Qué te dijo? Me dijo que has estado enviando dinero para mi universidad. $500 al mes por 2 años. Lo dijo como si fuera una gran carga que ella había estado escondiendo para protegerme. La voz de Mateo se quebró. Pero abuelo, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no sabía que ella no te lo había dicho. Tu madre pensó que era mejor. ¿Mejor para quién? ¿Mejor para ella para poder llevarse el crédito por mi matrícula? ¿Mejor para el tío Héctor para poder fingir que eras pobre y necesitabas vender tu casa? Mateo estaba llorando ahora, sollozos feos que se transmitían a través de la llamada. Abuelo, estoy tan avergonzado. Mateo, no tienes nada de qué avergonzarte. Sí, lo tengo. Dejé que me convencieran de que era solo un viejo triste que necesitaba ser cuidado. Dejé de llamar porque mamá dijo que eras frágil y que podrías apegarte demasiado si hablaba mucho contigo. Dijo que era más sano darte espacio para el duelo. Más sano. Cerré los ojos, sintiendo la brisa fresca de la costa llevar el aroma de agua salada y rosas. Así que te di espacio, continuó Mateo, su voz fortaleciéndose con ira. Y mientras tanto, tú estabas pagando mi matrícula y mis libros, y probablemente mi viaje de primavera, y yo ni siquiera te di las gracias. Ni siquiera te pregunté cómo estabas sin la abuela. Mateo. Y ahora le están diciendo a todo el mundo que tuviste una especie de colapso y desapareciste. Hizo una pausa. Pero abuelo, no tuviste un colapso, ¿verdad? Simplemente te hartaste de su basura. La palabra inesperada me hizo sonreír a pesar de todo. Es el lenguaje, Mateo. Lo siento, pero tengo razón. Miré hacia el océano que se oscurecía, a las luces que comenzaban a parpadear en las cabañas cercanas. Sí, tienes razón. ¿Dónde estás? En la costa norte. Escuché la sorpresa en su voz. Como en esa zona turística. Tu abuela nos compró una casa aquí para nuestro retiro. Estoy sentado en la terraza ahora mirando el océano. Un largo silencio, luego suavemente. ¿Es hermoso? Es el lugar más hermoso que he visto. Abuelo, necesito decirte algo. Necesito disculparme. No necesitas disculparte por nada, hijo. Fuiste engañado por gente en la que confiabas. Eso no es tu culpa. Pero debí haberlo sabido. Debí haberte llamado más. Debí haber hecho preguntas. Mateo, escúchame. Me puse de pie, caminando por la pequeña terraza mientras las primeras estrellas aparecían arriba. Tienes 20 años. Tu trabajo ahora es estudiar y crecer y descubrir en quién quieres convertirte. No es tu trabajo manejar las finanzas familiares o descifrar las manipulaciones de los adultos. Pero quiero hacerlo mejor. Quiero ser mejor. Entonces sé mejor. Llámame porque me extrañas, no porque necesites algo. Visítame porque disfrutas mi compañía, no porque estés obligado. Quiéreme porque soy tu abuelo, no porque pago tus cuentas. Otro silencio. ¿Puedo visitarte allá en la costa? La pregunta me tomó por sorpresa. Mateo, no sé cuánto tiempo me quedaré aquí. No me importa. Tengo vacaciones de primavera en 3 semanas. Puedo cambiar mis planes, cancelar ese viaje estúpido que probablemente tú pagaste de todas formas, e ir a verte. Quiero ver la casa de vacaciones soñada de la abuela. Quiero sentarme en esa terraza y escuchar sobre tu nueva vida. Tu nueva vida. La frase envió calidez a través de mi pecho. ¿Qué diría tu madre? No me importa lo que diga mi madre. En realidad, eso no es cierto. Sí me importa, pero ya no voy a dejar que lo que ella diga controle mis decisiones. La voz de Mateo ganó fuerza. Abuelo,
Tengo 20 años y acabo de darme cuenta de que realmente no te conozco. Conozco la versión de ti que me presentaron. El abuelo que hace panqueques y envía tarjetas de cumpleaños, y necesita ser tratado con cuidado. Pero tú no eres esa persona, ¿verdad? Pensé en el hombre que había confrontado a Héctor en su propio pasillo, que había desmantelado sistemáticamente las suposiciones de sus hijos, que había abordado un avión hacia el norte sin fecha de regreso. No, dije. No soy esa persona. Bien, dijo Mateo con fiereza. No puedo esperar para conocer al verdadero tú. Después de colgar, me senté en la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando las olas y sintiendo algo desconocido agitarse en mi pecho. Por primera vez en meses, estaba esperando con ansias el mañana. Y por primera vez en años, no estaba solo. 3 semanas después, vi a Mateo salir de la terminal del aeropuerto y apenas reconocí a mi nieto. El estudiante universitario pulido que recordaba de las fotos de Navidad había desaparecido. Cabello perfectamente peinado, ropa de diseñador, la imagen cuidadosamente curada de un hermano de fraternidad. Este Mateo llevaba jeans deslavados y una camiseta gris sencilla. El cabello castaño revuelto por el viento, el rostro libre de todo excepto gafas de sol y una sonrisa genuina que transformaba toda su apariencia. Abuelo. Soltó su bolsa de viaje y corrió hacia mí, y me encontré envuelto en un abrazo que no se parecía en nada a los abrazos rutinarios a los que me había acostumbrado en las reuniones familiares. Este era desesperado, agradecido, real. Déjame mirarte, dije, sosteniéndolo a la distancia de mis brazos. Estaba más delgado de lo que recordaba, pero había algo sólido en su presencia que no había estado allí antes. Usted se ve increíble, dijo estudiando mi rostro con la misma intensidad. ¿En serio? Su bronceado, su corte de cabello. Perdió peso. Toqué el estilo más corto que Carmen me había convencido de probar en la barbería local. Tal vez un poco. Aire de mar y largas caminatas. Es perfecto, usted se ve. Hizo una pausa buscando las palabras. Usted se ve feliz. Durante el viaje a la casa. Mateo presionó su cara contra la ventana como un niño, exclamando sobre los paisajes y los pueblos históricos, haciendo preguntas sobre todo lo que pasábamos. Su entusiasmo era contagioso, recordándome el asombro de Patricia durante nuestros pocos viajes de vacaciones juntos. Aquí es, dije, mientras entrábamos en el camino de grava. El sueño de tu abuela. Mateo se quedó de pie en el pequeño jardín delantero durante mucho tiempo, asimilando las tejas desgastadas, las rosas, la terraza donde yo había pasado horas leyendo y escribiendo en el diario que había comenzado a llevar. Luego se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Ella sabía, ¿verdad? Ella sabía que usted necesitaría este lugar. Eso creo. Esa primera noche nos sentamos en la terraza compartiendo pescado frito del puesto local, mientras veíamos el atardecer pintar el cielo en naranjas y púrpuras brillantes. Mateo había encantado a la dueña del restaurante con su entusiasmo por la comida de mar real, y yo lo vi responder con una calidez natural que había faltado en sus interacciones con sus padres. Cuénteme sobre su vida aquí, dijo Mateo, acomodándose en la silla junto a mí, mientras el sol comenzaba a desaparecer en el océano. Quiero saberlo todo, así que le conté sobre las caminatas matutinas por la playa, donde había aprendido a identificar diferentes aves marinas y conchas, sobre las clases de carpintería en el centro comunitario con don Roberto, el carpintero retirado que se había convertido en mi amigo más cercano, sobre el libro que había comenzado a escribir. No la novela que Patricia me había animado a intentar, sino una memoria sobre el matrimonio y la paternidad, y la lenta erosión del ser que puede suceder cuando el amor se convierte en servicio y el servicio se convierte en obligación. Usted está escribiendo un libro. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Abuelo, eso es increíble. No tenía idea de que quería escribir. Yo tampoco lo sabía hasta que tuve la quietud para escuchar mis propios pensamientos. Mateo guardó silencio por un momento, viendo un barco pesquero abrirse camino hacia el puerto.
Mamá me llamó ayer. Hice una mueca. Pero Mateo levantó la mano. Ella trató de convencerme de no venir. Dijo que usted estaba teniendo una especie de crisis y que verlo podría empeorarlo. Dijo que yo estaba siendo egoísta, viniendo aquí en lugar de pasar las vacaciones con la familia. ¿Qué le dijiste? Le dije que tal vez era hora de que alguien en nuestra familia fuera egoísta por usted. La voz de Mateo tenía un filo de acero que nunca había escuchado antes. Y luego le pregunté algo que la cayó muy rápido. ¿Qué le preguntaste? Le pregunté cuándo fue la última vez que alguno de ellos llamó para ver cómo estaba usted. No para pedir algo o manejar su vida, sino solo para ver cómo estaba. ¿Cuándo fue la última vez que lo trataron como a una persona en lugar de un problema? Mateo se giró para mirarme completamente. ¿Sabe lo que dijo? Dijo que yo estaba siendo irrespetuoso y que no entendía la complejidad de las relaciones adultas. Pero eso no es cierto, ¿verdad? No hay nada complejo en tratar a alguien que amas con dignidad humana básica. La franqueza de ello debería haber dolido, pero en cambio se sintió como una reivindicación. Mateo, necesito que entiendas algo. Dije cuidadosamente. No espero que elijas bandos en esto. Héctor y Lorena son tu familia también. ¿No? La voz de Mateo era firme. Ellos eligieron bandos cuando decidieron usarme como un arma contra usted. Cuando me dejaron creer que usted era pobre y luchaba mientras pagaba mis cuentas en secreto. Cuando trataron de aislarlo de cualquiera que pudiera apoyarlo realmente. Se inclinó hacia adelante en su silla. Abuelo, he estado pensando en esto durante semanas, y me di cuenta de algo. Ellos no solo le mintieron a usted sobre su situación, ellos me mintieron a mí sobre usted. ¿Qué quieres decir? Me convencieron de que usted era este anciano frágil que necesitaba ser protegido de demasiada emoción o excitación. Dijeron que llamarlo demasiado seguido podría hacerlo dependiente, que debería darle espacio para el duelo. Pero eso nunca se trató de protegerlo a usted, ¿verdad? Miré a mi nieto, asombrado por su claridad. Se trataba de controlar la narrativa. Lo querían aislado para que se desesperara lo suficiente como para aceptar sus términos. Y me querían a mí distante para que no fuera testigo de lo que le estaban haciendo. Las manos de Mateo se cerraron en puños. ¿Sabe cuál es la peor parte? Casi funcionó. Casi me convertí en el tipo de persona que podía ignorar la soledad de su abuelo, porque era conveniente, porque alguien me dijo que era lo mejor. Pero no te convertiste en esa persona, solo porque usted forzó la verdad a salir a la luz. Si usted no se hubiera ido, si no los hubiera obligado a mostrar sus verdaderas caras, Mateo sacudió la cabeza. Podría haber pasado toda mi vida sin saber quién es usted realmente. Nos sentamos en un silencio cómodo mientras las estrellas aparecían sobre nosotros, y el sonido de las olas proporcionaba una banda sonora suave a nuestros pensamientos. Finalmente, Mateo habló de nuevo. ¿Puedo quedarme más de una semana? La pregunta me sorprendió. ¿Qué hay de la escuela? Hablé con mis profesores antes de irme. Puedo hacer estudio independiente por el resto del semestre, escribir ensayos, tomar exámenes en línea. Me miró fijamente con los ojos decididos de Patricia. Es solo que no quiero volver todavía. Quiero pasar tiempo real con usted. Tiempo que no se mida en visitas de vacaciones o llamadas telefónicas programadas. Mateo, tu educación seguirá ahí cuando yo esté listo para ella. Pero esta oportunidad, este tiempo contigo, puede que no lo tenga de nuevo. Él me miró con total seriedad. Abuelo, tengo 20 años y acabo de darme cuenta de que nunca he tenido una conversación real con usted. Toda mi vida ha sido la persona que recordaba cumpleaños y enviaba paquetes de regalo y aparecía en eventos familiares con galletas caseras. Pero no sé qué lo hace reír o con qué sueña o quién era antes de convertirse en nuestro abuelo. ¿Y quieres saber esas cosas? Quiero saberlo todo. A la mañana siguiente, Mateo se unió a mí en mi caminata diaria por la playa. Se maravilló con las pozas de marea, recolectó conchas interesantes y escuchó atentamente mientras don Roberto contaba historias sobre sus 40 años como carpintero
Y su reciente retiro en la costa. Su abuelo tiene buenas manos, le dijo don Roberto a Mateo en la cafetería donde nos habíamos convertido en clientes habituales. Talento natural para la carpintería. Está construyendo un hermoso baúl. Dice que es para alguien especial. Siempre ha sido bueno con sus manos, dijo Mateo, mirándome con nueva apreciación. Simplemente nunca presté atención antes. Esa tarde, condujimos a una playa lejana donde la costa se curva dramáticamente hacia el océano. Mateo se quedó en traje de baño a pesar del agua fresca de primavera, zambulléndose en las olas con el entusiasmo intrépido de la juventud, mientras yo me sentaba en una manta y observaba, recordando la alegría de Patricia en los placeres simples. «Abuelo, ¿puedo preguntarle algo personal?», dijo Mateo mientras se secaba a mi lado. «Por supuesto. ¿Va a volver?», la pregunta que había estado evitando incluso en mis propios pensamientos. «No lo sé. Pero podría quedarse aquí permanentemente. Legalmente, quiero decir». Patricia investigó todo. Tengo toda la documentación que necesito. Transferencias médicas, la pensión, todo funcionaría bien aquí. Le pasé un sándwich de nuestra hielera y lo vi considerar esto. ¿Por qué preguntas? Porque creo que debería quedarse. La certeza en su voz me sorprendió. Y creo que debería dejar que mamá y el tío Héctor resuelvan sus propias vidas sin esperar que usted financie sus errores o valide sus opciones. Mateo mordió su sándwich, masticando pensativamente mientras miraba las olas. Y creo que yo debería transferirme a una universidad por aquí. ¿Qué? Hay buenas escuelas en el norte, universidades más pequeñas, incluso algunos programas geniales en el colegio comunitario local. Podría terminar mi carrera de negocios, tal vez agregar un enfoque en biología marina o gestión costera, aprender sobre una forma diferente de vivir. Hizo un gesto hacia el océano que se extendía interminablemente ante nosotros. O tal vez podría tomar un año sabático, trabajar con don Roberto en su taller, ayudarlo con su libro, descubrir quién soy cuando no estoy actuando para una audiencia. Mateo, esa es una decisión enorme. También lo fue subirse a un avión hacia acá. También lo fue cortarse el cabello y escribir un libro y negarse a vender su casa. Mateo se giró para mirarme completamente, la arena aún adherida a sus hombros. Abuelo, toda mi vida he estado tomando decisiones basadas en lo que otras personas esperaban de mí, lo que mamá quería, lo que mis profesores querían, lo que mis compañeros de fraternidad pensaban que era genial. Pero sentado aquí con usted, siento que estoy viendo claramente por primera vez. ¿Qué ves? Veo que usted no es el anciano frágil que pintaron. Probablemente es la persona más fuerte que conozco. Y veo que no quiero ser el tipo de persona que abandona a alguien que ama porque es conveniente. La voz de Mateo creció fuerte con convicción. Quiero ser el tipo de persona que se presenta, que elige el amor sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia. Mateo, tu madre nunca me perdonará si dejo que descarriles tu vida. Esto no es descarrilar mi vida, esto es salvarla. Mateo se acercó y tomó mi mano, su agarre cálido y seguro. Abuelo, estaba caminando sonámbulo por la universidad, haciendo los movimientos porque se esperaba, pero ahora estoy despierto. Y quiero pasar mi tiempo despierto con alguien que me vea como algo más que un proyecto a gestionar o una fuente de orgullo para exhibir. Esa noche llamamos a su universidad juntos y arreglamos el permiso temporal de ausencia de Mateo. Luego llamamos a don Roberto sobre oportunidades de aprendiz en su taller. Finalmente, con el sol de la costa poniéndose detrás de nosotros y el sonido de las olas proporcionando una banda sonora a nuestra conversación, Mateo hizo una última llamada a su madre. «Mamá, soy Mateo. Voy a extender mi estancia. No estoy teniendo un colapso. Estoy teniendo un avance. Entiendo que estés enojada, pero tengo 20 años y puedo decidir cómo paso mi tiempo. En realidad, mamá, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy eligiendo al abuelo porque es la única persona en nuestra familia que alguna vez me ha tratado como si yo importara más que lo que podría proveer o lograr para tus derechos de presumir.
Mateo terminó la llamada y apagó su teléfono, poniéndolo decisivamente en la mesa de la terraza entre nosotros. ¿Algún arrepentimiento?, pregunté. Sonrió, la sonrisa de Patricia llena de determinación tranquila y resolución pacífica. Solo que me tomó 20 años descubrir a dónde pertenezco. Mientras nos sentábamos juntos en mi terraza de la costa, viendo las estrellas aparecer sobre el océano, me di cuenta de que mi historia de pérdida se había convertido en una historia de descubrimiento. Había perdido la ilusión de una familia que requería mi disminución y servidumbre financiera, pero había encontrado la realidad de una relación que celebraba mi fortaleza e independencia. Y por primera vez desde la muerte de Patricia, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Esa es la historia de hoy en Consejos de Papá. Si esto resonó contigo, me encantaría saber de ti en los comentarios abajo. ¿Qué hubieras hecho en la situación de Ricardo? ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar similar con miembros de la familia que te veían más como un recurso que como una persona? Déjame saber desde dónde nos estás viendo. Siempre me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Y si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más como esta, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a Consejos de Papá. Hay muchas más historias de fortaleza, independencia y autoestima esperándote aquí. Recuerda, a veces el mayor acto de amor es enseñar a otros a valorar lo que han estado dando por sentado. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Cuídense y nunca dejen que nadie los convenza de que su valor se mide solo por lo que pueden proveer.